químicas, los fenoles tienen la particularidad que comparten el grupo hidroxilo, OH, pero esta vez acompañado de un anillo aromático o del benceno. Entonces podemos decir que los fenoles son derivados aromáticos que presentan el grupo hidroxilo OH en su estructura. ¿Listo? Los fenoles tienen cierto carácter ácido y forman sales metálicas. Entonces, cuando una sustancia tiene un carácter ácido, acuérdese que tenemos en cuenta el pH o algo que se llama el porcentaje de hidrogeniones. Entonces, si la sustancia está por encima de 7 en la escala, se dice que es bastante ácida. Pero si está por debajo de 7, se dice que la sustancia es básica. Donde nosotros tenemos en cuenta esta acidez y esta basicidad aparte de los fenoles. Voy a ponerles un ejemplo en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene dos pHs importantes, que es el pH de la sangre y el pH, podríamos llamarlo así, de nuestra zona geniturinal. Entonces, si el pH de nuestra sangre está por encima de 7, se dice que es un pH básico, ácido. Si está por debajo de 7, se dice que es un pH básico, y 7 viene siendo el pH neutro. Cuando nosotros en nuestro cuerpo ese pH aumenta, disminuye, se viene un desbalance a nivel químico. Y es como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que tomar algún tipo de sustancias que hagan que exista ese equilibrio o esa homeostasis. Otro ejemplo muy importante en que nuestro cuerpo desbalanza el pH es en la piel. Entonces, algunas sustancias como los jabones hacen que nuestra piel tiende a tener una alteración o una decolorización. Cuando eso se produce, pues indica que quizás el jabón con el cual nosotros nos estamos bañando es un jabón que me está alterando el pH. Por eso algunas propagandas como el jabón Dove indican el pH del tipo de sustancias que ellos están manejando. Y otro importante es en el tema de nuestro estómago. Cuando nuestro estómago está demasiado ácido, va a secretar mucho jugo gástrico y va a haber un reflujo, sí, una saliva un poco fuerte, o cuando uno dice, pues pucha, se me devolvió la bilis. Esa bilis viene siendo cuando se produce demasiado ácido clorhídrico en nuestro estómago y tenemos que nivelarlo a partir de una base, que en este caso puede ser la milanta o el gastro, que viene a contrarrestar ese tipo de acidez. Entonces, la gran mayoría de los fenoles también presentan un carácter ácido. Se encuentran ampliamente distribuidos en productos naturales como los taninos. Entonces, ¿los taninos qué son? Digo, son sustancias que permiten que puedan trabajar el cuero. Aquí nada más en Villapinzón, cerquita, por la salida hacia la 170, hay una de las curtiembres más significativas de nuestro país. ¿Qué es una curtiembre? Una curtiembre es un sitio donde se encargan de trabajar el cuero, bien sea para chaquetas, zapatos, correas y carteras. Entonces, los fenoles los utilizan para hacer que el cuero o la piel de la res pierda su rigidez y lo puedan transformar mucho más fácilmente. Estos taninos, ¿de dónde los sacan? Los sacan de algunas plantas, y son sustancias un poco pegajosas o un poco lechosas, que van a permitir que nosotros podamos transformar ese tipo de compuestos. Importante decir que los taninos son tan viejos como las curtiembres, porque recordémonos que el hombre de neandertálicos, estamos hablando casi cerca a la edad de hielo, que más o menos fue allá donde ellos vivieron, pues utilizaban este tipo de taninos extraídos de las cortezas de los árboles
para poder fabricar sus vestimentas, protegerse del frío y también para poder utilizarlas también como en sus iglú o en sus viviendas para evitar que entrara bastante frío y pues se viera afectada su salud como por una hipotermia o la pérdida de algunos órganos importantes como eran los dedos de las manos, los dedos de los pies y la punta de la nariz debido a las bajas temperaturas. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos los fenoles. ¿Cómo los vamos a nombrar? Entonces, se nombran como los alcoholes con la terminación ol. Pero siempre tenemos en cuenta la base que viene siendo el anillo del carbono. Añadimos el nombre del hidrocarburo cuando el OH es la función principal. Cuando en el grupo H no es la función principal, ejemplo, que haya una acetona o que haya un ácido carboxílico o que haya un aldehído, entonces se va a utilizar el prefijo hidróxido acompañado con el nombre del hidrocarburo. En este caso, el hidrocarburo que nos va a acompañar, ¿quién es? El benceno. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Aquí en esta estructura tenemos dos grupos OH. Entonces, siempre sabemos que el localizador más pequeño lo vamos a ubicar en el grupo OH, siempre para que esos queden los más bajitos. En este caso, entonces, sería 1, 2. ¿Listo? Nombramos en sentido de las manillas del reloj, ubicando siempre la posición más bajita del grupo H. Si la posición está hacia este lado, pues utilizamos el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cómo se llama este compuesto? Entonces se va a llamar 1,2, el nombre del hidrocarburo, que en este caso es benceno, di para indicar que hay dos grupos OH y terminación ol para indicar que es un fenol. ¿Cuál es la diferencia entre un fenol y un alcohol? La presencia del anillo aromático. O se puede llamar benceno 1,2 diol. Estos dos nombrecitos se pueden manejar alternos y básicamente identifican a la misma estructura. Entonces, 1,2 bencenodiol o benceno 1,2 diol. ¿Según qué? Según las normas de la IUPAC de 1993. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo en orden? Profe, ¿puedo volver a explicar cómo se le da el nombre, por favor? Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos dos sistemas de nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional y la nomenclatura según la IUPAC. Entonces, la nomenclatura tradicional me dice que si en mi estructura o en mi anillo aromático yo encuentro, puede ser uno solito, ¿sí? En este caso, vamos a quitar este de acá, del carbono 2. Entonces, asignamos el carbono más pequeño al grupo OH. Entonces, en este caso, recordemos que el benceno tiene 6 lados o 6 carbonos. Entonces, iniciamos por el carbono más pequeño, que sería 1. Entonces, indicamos la posición 1. Si quito este de acá, sería 1 bencenol. ¿Por qué bencenol? Porque acordémonos que va a tener terminación ol. Esa sería la primera nomenclatura. La posición, el benceno y la terminación ol para indicar que es un fenol. O puede ser benceno 1 ol. Pueden ser estas dos nomenclaturas. En este caso, tenemos dos grupos OH. Entonces, lo que vamos, acordémonos que hay, si no hay, por ejemplo, acá, una acetona o un aldehído o un ácido carboxílico, esta es mi función principal, el fenol. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? 1,2 benceno, porque hace parte del benceno. 1,2 para indicar la posición del grupo H, o HD para indicar que son dos, y terminación ol para indicar que es un fenol. Esa es el primer nombrecito. El segundo nombrecito,
benceno, o sea, primero nombro el aromático, benceno, 1,2 la ubicación, di para indicar que son dos grupos carbonilos y la terminación ol para indicar que es un fenol. ¿Listo? Esas pueden ser las dos nombres los dos nombres que puede tener. Pero también nosotros vamos a ver más adelante que puede haber un nombre comercial. Entonces, el nombre comercial obedece a cómo nosotros lo encontramos en el mercado. Entonces, la segunda condición es que si hay unos sustituyentes. En esta parte quiero que me presten mucha atención porque es que una cosa es que haya un sustituyente y otra cosa es que haya otra función química. En este caso, aquí hay dos sustituyentes, que es el radical metil y el radical etil. Entonces, en el caso de que haya uno o más sustituyentes diferentes al OH, se nombra que se enumeran de forma que reciban los localizadores más bajos desde el grupo OH. O sea, yo me paro en mi OH y de ahí empiezo a numerar el resto de los radicales. Se ordenan por orden alfabético. Entonces, aquí en este caso recuerden que el primero va en el etil y luego el metil. En el caso de que haya varias opciones, se decidirá el orden de preferencia alfabético de los radicales. Entonces, acá, ¿cómo lo nombramos? Dice que primero nos paramos en el grupo fenol, en el grupo OH, y vamos a colocarlo el carbono más bajito. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por orden alfabético, ¿quién nombramos primero? Nombramos primero al etil. Entonces, 2 etil, 4,5 dimetil, porque son dos grupos metiles que están acá. Y en este caso ponemos la terminación fenol. ¿Listo? 2 etil, 4,5 dimetil fenol. Para indicar que es un fenol por la presencia del anillo aromático y del grupo OH. ¿Listo? Vamos tomando nota si son tan amables. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, alguna inquietud, o todo está en orden. Por allá alguien silba. Bueno, voy a mirar aquí el chat que están escribiendo. Bueno, hijos, nuevamente vuelvo y explico acá por si surge alguna duda. Recordemos que al igual que en los hidrocarburos de cadena lineal, se nos pueden presentar dos o más sustituyentes. ¿Quiénes vienen a sustituir? Algunos radicales o algunos elementos halogenados como el cloro y el bromo. Entonces, en la segunda estructura nosotros vemos para que sea un fenol, o yo lo identifique que es un fenol, siempre debe tener este anillo aromático y el grupo OH. Ahí yo ya sé que es un fenol. Pero aquí nosotros vemos que hay dos radicales. Bueno, hay tres radicales. El etil, que viene siendo este CH2CH3, y este radical metil, que son CH3. Entonces, en el caso de presentarse un radical en mi estructura, ¿cómo lo nombro? Ubico el carbono más pequeñito, el grupo OH. En este caso sería
el carbono 1. Entonces, enumero a partir de ahí mi cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primero, por orden alfabético, nombro el radical del mayor al menor. Entonces, ¿en qué posición está el radical etil? En el carbono 2. Entonces, recordemos, 2, guioncito, etil, guión, ¿quiénes siguen? Estos dos que vendrían a ser los metiles. ¿En qué carbono están? En el carbono 4 y el carbono 5. Di para indicar que hay dos metiles ahí y la terminación fenol para indicar el anillo aromático y el OH. En este caso no es necesario que yo indique 1-fenol, ¿listo? Sino dimetilfenol. Bueno, si me dan la fórmula del compuesto, que viene siendo la derivación del primero, entonces, yo ubico y marco. Este es mi anillo aromático y este es mi grupo OH. Entonces, el OH siempre tiene que quedar en el carbono más bajito. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, acá no nombran el 6. ¿Cómo se va a llamar el compuesto? Se va a llamar 2-etil. Primero nombre el etil. 5-metil-fenol. 2-metil-5. ¿Por qué no le ponemos benceno en ese caso? Porque benceno o 2-etil-bencenol siempre va a tener la terminación ol para indicar que es un fenol. Eso en el caso que me den la fórmula del compuesto. Entonces, 2-etil, 5-metil-fenol. Primero nombro el más grande, después nombro el más pequeñito. ¿Listo? En el caso que me den la fórmula. En el caso que me den el nombre, entonces 2-etil, 1,4-bencenodiol. Porque también, o puede ser fenol, o también puede ser benceno. Siempre, generalmente, hijos, esta terminación bencenodiol la indicamos cuando hay más de 2 grupos OH en la estructura. Entonces, aquí ubico, mire, 1, 2, 3, 4. Hoy, en este caso, 1, 2, 3 y 4. Entonces, 2-etil, 1,4-bencenodiol. Si ustedes se dan cuenta, siempre ubicamos los grupos OH en la posición que me quede mucho más bajita. ¿Listo? Generalmente el grupo OH siempre va en el carbono 1, el primero que aparece en este caso. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en sentido contrario de las manecillas del reloj. Primero nombro el 2-etil, 1,4-bencenodiol. La terminación bencenodiol la vamos a utilizar cuando haya más de 2 grupos OH dentro de la estructura. Y estos vienen siendo los ejemplos de los fenoles más importantes que nosotros no solamente empleamos a nivel comercial, sino también están presentes en la naturaleza. Entonces, este es el primero. ¿Qué nombres tendría este compuesto? Bencenol, terminación ol, hidroxil, para indicar que es el grupo hidroxilo también, OH, benceno o fenol. ¿Este cómo se llamaría? 1,2 bencenodiol, benceno, 1,2 o el nombre comercial es pirocatecol. En este caso, 1,3 bencenodiol, bencenodiol 1,3 diol y el nombre comercial resorcinol. Este, 1,4 bencenodiol, benceno 1,4 diol y el nombre comercial es la hidroquinona. Recordemos, hijos, que también cuando vimos aromáticos, estos tenían una posición orto
meta y para. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos se encuentran en posición orto. Orto cuando no lo separa ningún átomo de carbono. Meta cuando lo separa un átomo de carbono y para cuando lo separa dos átomos de carbono. Entonces este se llamaría 1,4 bencenodiol, benceno 1,4 diol y comercialmente sería la hidroquinona. En este caso, ¿quién tenemos? Un radical etil. Entonces, etil 4-etil 1,3 bencenodiol o 4-etil benceno 1,3 diol. Aquí tenemos el radical etil, el radical metil. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? 2-etil 5-metilbenceno. Entonces, en los minuticos que nos restan de la clase, vamos a hacer el cuadro, por favor. La próxima clase que vamos a ver, ya ejercicios prácticos sobre benceno. Y si nos alcanza el tiempo de esta semana, empezamos a ver ya propiedades químicas y físicas del benceno. Entonces, necesito que por favor vayan haciendo el cuadro que resume los fenoles más importantes que nosotros encontramos a nivel comercial y en la naturaleza.